En nuestra reflexión anterior, partimos de la declaración que el rey Josafat hacía frente a la crisis nacional, ante la cual él se sentía impotente. Esa coalición de reyes moabitas y amonitas que habían venido en contra de la nación, y además de eso, la invasión de los sirios por el norte. Y el pueblo viene ante el rey y le dice: ¿qué hacemos? Y Josafat va ante el Señor, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12, decía: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y veíamos que la idea no es ahora intentar hacer algo, porque realmente no sabemos qué hacer. Pero la idea es levantar nuestros ojos a Dios, y definíamos esa acción como sintonizarnos con lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Recordábamos que Dios nos habla desde la palabra que ya ha hablado, y que el gran desafío para nosotros como iglesia es ser lo que realmente Dios nos diseñó para que fuéramos. Más que hacer, más que tener, el Señor nos llama a través de crisis como estas para afirmarnos en lo que la iglesia es. Ahora, comenzamos intentando identificar algunos elementos que se ponen en evidencia cuando surgen situaciones como estas. O sea, tratando de leer desde la Escritura una situación como esta situación de pandemia que actualmente estamos viviendo. Y observamos que hay dos términos que en la Escritura podrían ser lo que para hoy es el significado de la palabra pandemia. Y son los términos plagas y pestes, fenómenos que generaron o que tuvieron una afectación muy rápida a un grupo grande de personas y generaron mucha muerte y desolación. Y escogimos dos pasajes para tratar de apreciar en esos dos pasajes algunas verdades escriturales que puedan orientar lo que Dios nos llama a hacer en este momento particular. Hablamos de las plagas que fueron desatadas previa a la salida de Israel en Egipto, y la peste que vivió el pueblo de Israel tras el censo de David a la nación, que registra el primer libro de Crónicas, capítulo 21, y el segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Ahora, ya identificamos una situación que puede ser el origen de situaciones como estas. ¿Y por qué hicimos una afirmación de esa naturaleza? Es porque este elemento es un denominador común en los dos pasajes que observamos, y lo llamamos la insensatez de un gobernante. Vimos, por ejemplo, cómo en el caso de Egipto, Dios le dice a Faraón que deje salir a su pueblo, pero él de manera terca endurece su corazón y no le permite a Israel salir, y hace caso omiso de la orden de Dios. Pero en el caso de Israel, vimos que la peste es desatada porque David termina haciendo algo que Dios jamás le mandó hacer, y fue censar a los varones en Israel para ver cuál era el poderío de su ejército. Y analizando esto, veíamos que este fenómeno, la insensatez de los gobernantes, es una de las razones que indiscutiblemente ha precipitado una situación como la que hoy estamos viviendo. Los gobiernos del mundo le han dado intencionalmente la espalda a Dios. Han desconocido la instrucción divina en el momento de legislar. Han llamado a lo malo, lo han llamado bueno. Y han centrado sus gobiernos en complacer al ser humano, desconociendo y sacando incluso por completo a Dios no solo de sus vidas, sino de la vida de las naciones que dirigen. Pero decíamos, no señalemos solo a los gobernantes paganos. Este es un desafío también para nosotros como iglesia. Y el desafío para nosotros como iglesia, más que mirar a las autoridades denominacionales, las autoridades de las iglesias, es mirarnos como iglesia, como la autoridad de Dios para la manifestación de su reino. Y el desafío que identificamos fue evaluar el rol que como iglesia estamos jugando en el sistema actual. Decíamos que hemos construido un modelo de iglesia más centrado en el hacer, en el tener,
que en el ser. Una iglesia más preocupada por un lugar en el gobierno que por un lugar en el propósito de Dios. Una iglesia más preocupada por recaudar y acumular bienes que una iglesia preocupada por entender lo que Dios tiene para estos tiempos. Y si bien es crucial levantar nuestra voz para recordarle al mundo y sobre todo a los gobernantes la necesidad de volverse a Dios, insistimos que el desafío primero era para nosotros como iglesia, ajustarnos al diseño de Dios para el cumplimiento de su propósito, porque la iglesia es la expresión visible del cuerpo cuya cabeza es Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al final concluíamos: no podemos juzgar o señalar la dureza del corazón de Faraón si no pasamos primero por el arrepentimiento que tuvo David. David, cuando reconoció que como gobernante había fallado, se arrepintió delante de Dios. La iglesia necesita arrepentirse y creo que este es uno de los grandes desafíos en medio de estos tiempos de aislamiento, de pandemia. Pero el segundo elemento que quiero que identifiquemos hoy como una de estas acciones que afectan al mundo entero, ¿cómo leemos esta situación desde la perspectiva de Dios? Y creo que la pandemia que hoy sufrimos responde a la acción de Dios para juzgar al mundo y probar a su pueblo. Repito, a través de acciones de esta naturaleza, como la pandemia que hoy vivimos, Dios juzga al mundo y prueba a su pueblo. Y por favor, mantengamos estos dos elementos en mente. Si bien es cierto que en medio de esta pandemia el mundo está siendo juzgado, no podemos olvidar que también el pueblo de Dios está siendo probado. Y para analizar este segundo elemento, vamos a centrarnos en el texto de Éxodo, porque lo que sucedió en Egipto tenía presencia tanto de la nación pagana, Egipto, pero en el mismo territorio estaba también el pueblo de Dios. Entonces, este segundo aspecto vamos a centrarnos en observar el relato del libro de Éxodo, y después nos ocuparemos de los textos en Crónicas y Samuel. Por eso te invité al principio, ten tu Biblia ya a la mano. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, a la altura del versículo 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Para que no venga sobre nosotros con peste o espada. O sea, el pueblo debía hacer algo para evitar que lo que vendría sobre Egipto los afectara también a ellos. Con esta declaración, Faraón está representando a la gran mayoría de los gobernantes de la tierra. ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo le oiga? Y creo que parece ser la respuesta de todos los gobernantes en medio de situaciones como estas, ¿no? El monarca egipcio expresa toda su arrogancia ante Faraón, ante Moisés y Aarón. Él no está interesado en escuchar a Dios ni conocerle. Y como mencionamos en nuestra reflexión anterior, cuando analizamos la insensatez de los gobernantes como una de las causas que ha desatado esta situación, uno puede observar que la radiografía del panorama actual corrobora una afirmación de esta naturaleza. En su soberbia, el hombre ha podido conocer la secuencia completa del genoma humano,
ha logrado avances en biomédica, en genética clínica, ha logrado avances en cuanto al conocimiento de enfermedades, de cómo estudiarlas, de cómo diagnosticarlas. Pero hoy se ve impotente ante un microscópico virus que se transmite de la forma más básica y elemental. Un hombre que ha logrado medir con precisión la distancia que hay entre la Tierra y los demás planetas del sistema solar. Un hombre que puede predecir con bastante precisión el clima de cualquier región del mundo con meses de anticipación. No ha podido anticiparse a los desastres naturales que han llenado de luto a la humanidad entera. Escúchame, cuando Dios desata su juicio, lo hace para que aquellos que no han podido escuchar diligentemente el consejo divino tengan que ser sacudidos y puedan oírle gritar en medio de estas situaciones de dolor. Pero por favor, no distorsionemos la intención divina en la manifestación de su juicio. El juicio es una expresión de la misericordia y del amor de Dios. El juicio no es la explosión de rabia de un Dios airado. No. Es el grito amoroso de un Dios que anhela que el mundo le oiga para que pueda volver sus ojos a Él. La intención divina detrás de estas dolorosas acciones es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como le enfatizaba Pablo a Timoteo. Este es el verdadero sentido del juicio de Dios. Lo vemos, por ejemplo, de manera clara en el libro de Jonás. Dios envía al profeta a Nínive. Ahí a la altura del capítulo 1 de Jonás dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y a mí me llama mucho la atención la manera como Dios le ilustra a Jonás lo que está sucediendo con Nínive. La maldad de esta nación es tanta que ha subido hasta la presencia de Dios. Una maldad que ha subido. ¿Te puedes imaginar esta figura pensando en la maldad de esta generación? ¿Te puedes imaginar el clamor de las madres que pierden a sus hijos por la esclavitud de las drogas? Las familias que pierden a sus hijas engañadas por las redes de trata de blancas. Una generación que sigue esclavizando a sus semejantes bajo cualquier pretexto. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, el clamor de los no nacidos que son sacrificados por millones para ondear la bandera de la libertad y el derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera? El clamor de los explotados por medio de sistemas cada vez más desiguales, las acciones terroristas que masacran pueblos enteros por ideologías absurdas, la destrucción y misericordia de los recursos naturales. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es el volumen de la maldad que ha subido ante el trono del Todopoderoso, que ahora se hace escuchar a través de una pandemia de esta naturaleza? Pero escucha, cuando Jonás entra en la ciudad, su mensaje de juicio es claro, directo e incluso bastante contundente. El texto dice que comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El juicio viene como consecuencia de la maldad que sube delante de Dios. Pero la consecuencia final del juicio es la destrucción. Pero escúchame, esta es la consecuencia del juicio. Pero el propósito central del juicio es el arrepentimiento. Por favor, nota las dos cosas. Nota las dos cosas. La consecuencia del juicio es la destrucción. Si desconocemos el juicio de Dios, va a venir destrucción, como lo estamos viendo en este momento. Pero el objetivo del juicio no es destruir, es que todos se arrepientan
Y es interesante porque lo que el hombre de hoy no ha podido entender, el rey de Nínive lo entendió. Él presidió personalmente el arrepentimiento de toda la nación y los involucró en una súplica de misericordia, como lo registra el capítulo 3 de Jonás, a la altura del verso 9. Él invita a toda la nación a orar, hasta incluso a ayunar, hasta los animales los pone a ayunar. Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este es un rey que ha desconocido la voz de Dios durante toda su vida, pero ahora se arrepiente y dice, ojalá Dios tenga misericordia de nosotros y aparte el ardor de su ira. Pero ¿sabes qué es lo espectacular del relato? Que ahí en el versículo inmediatamente siguiente dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el propósito del juicio. Esa es la razón detrás de una situación como esta que estamos viviendo. Que el hombre levante sus ojos a Dios y se arrepienta. El juicio es para provocar arrepentimiento y manifestar misericordia. Moisés lo entendió y por eso uno puede apreciar que a lo largo de todos sus encuentros con Faraón, en forma insistente le invitó a reconocer a Dios y obedecerle. Pero Faraón y todo Egipto menospreciaron la voz de Dios e incluso se burlaron de sus demandas. Y el escenario entonces estaba listo para que el juicio de Dios fuese desatado. La fuente de agua y el venerado río Nilo se convirtieron en sangre por 7 días, pero Faraón no prestó atención. Luego la tierra se llenó de ranas y Faraón declara que va a hacer lo que Dios le pidió, pero finalmente no lo hace. Después fueron los piojos que afectaron a hombres y animales. Pero el texto sagrado registra que Faraón endureció su corazón y no escuchó a Dios. Las moscas vinieron después y otra vez Faraón quebrantó su palabra y no quiso ir a Dios. La siguiente plaga afectó el ganado, pero finalmente la reacción de Faraón fue la misma. Después vino un salpullido con úlceras que afectó a tanto a hombres como a animales, pero nada. Más adelante vino ese granizo gigantesco que llovió del cielo. Nada cambió en el corazón de Faraón. Pero a estas alturas había comenzado un peligroso juego de querer usar el poder de Dios para traer alivio en medio de esta situación. Y a mí me asusta, porque esto es algo que estamos viendo hoy. Presidentes pidiéndoles a las iglesias que oren, pero ellos no se arrepienten. Hombres usando a las iglesias y a los pastores para que clamen a Dios, pero ellos no han decidido volcar sus corazones al Señor. Esta es la tercera vez que Faraón le pide a Moisés que ore para que la plaga se termine, con la promesa de que cuando termine va a obedecer a Dios, pero finalmente hace caso omiso a lo que el cielo ha declarado. Luego vinieron las temidas langostas, que arrasaron con lo poco que quedaba. Y en esta ocasión la propuesta de Faraón fue modificar lo que Dios había dicho, que salgan unos, pero que otros no. La siguiente plaga fueron las tinieblas. Y después de intentar modificar lo que Dios había dicho, el faraón expulsa y amenaza de muerte a Moisés y Aarón. La muerte de los primogénitos fue la plaga con la que se cerró la acción del juicio de Dios sobre Egipto. Y uno tiene la tendencia a cuantificar como el deceso de un miembro por familia. Yo creo que fueron muchos más los muertos. Porque si tú haces cuenta, un padre que es primogénito ve morir a su hijo, pero él también muere. Pero el asunto no es cuantificar cuántos murieron. El asunto es entender que murió toda una generación. Toda una generación. El día del juicio fue decretado. En el capítulo 11 de Éxodo, el versículo 4 dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino,
y todo primogénito de toda bestia, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo jamás. La prepotencia de un gobernante, el paganismo de una nación, el menosprecio a sus semejantes, pero sobre todo el desconocimiento de la voz de Dios, precipitó el juicio divino sobre Egipto. El Señor dijo: yo saldré en medio de ellos, morirá todo primogénito, y habrá clamor, dolor, luto sobre esta tierra. No podemos desconocer que estas son acciones en las que el cielo está involucrado. Todo esto del COVID-19, todo esto de esta pandemia que ha afectado a la humanidad entera, indiscutiblemente el cielo está involucrado en una situación como esta. Pero así como estos fenómenos evidencian la insensatez de los gobernantes, evidencian también el juicio de Dios sobre la humanidad. Pero ¿y qué pasa con el pueblo de Dios? Yo te decía que el mundo es juzgado, pero la iglesia es probada. Ambas acciones apuntan a lo mismo, a que volvamos nuestros ojos a Dios. Si el mundo necesita volver los ojos a Dios para arrepentimiento, la iglesia necesita volver los ojos a Dios para reconocer que se ha apartado del diseño y se está moviendo por fuera del propósito. Las acciones son diferentes. El mundo es juzgado por lo que ha desconocido, mientras que el pueblo de Dios es probado en aquello que sabe. Otra vez. El mundo es juzgado por aquello que ha desconocido, pero el pueblo de Dios es probado por aquello que sabe y sobre todo por aquello que tiene. Recuerda la frase que nos ha guiado desde que este proceso empezó. La clave no es que mantengamos inmunidad frente a lo que está afuera. La clave es que podamos manifestar lo que tenemos dentro. Y en este sentido fue probado el pueblo de Dios. Y quiero que observemos rápidamente algunos detalles. Si bien la mayoría de las plagas no afectaron directamente a la nación, en forma indirecta, Israel sufrió el impacto de la represión egipcia. Porque entre el pueblo más era afectado por las plagas, más reprimían a los israelitas. El trabajo fue multiplicado. La presión de toda una nación que los veía como culpables del juicio que estaban experimentando. La ira de los egipcios se descargó sobre el pueblo de Israel. Pero quiero destacar algunos elementos puntuales que a mi juicio son una palabra directa para nosotros de parte del Señor. El pueblo de Dios es probado para que entienda, o mejor, para que abrace el desafío de vivir para agradar a Dios y no al sistema. Y creo que en esto estamos siendo probados. La iglesia debe entender que existe para agradar a Dios, no al sistema en el que estamos. En el capítulo 5, a la altura del verso 19, cuando Faraón intensifica el trabajo sobre el pueblo de Israel, ellos se sienten oprimidos y los capataces van y piden una cita con Faraón, pidiéndole que por favor les alivie un poquito las cargas. Faraón les contesta que no. Entonces los capataces salieron llenos de ira, y a la altura del verso 19 dice: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo en la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron: mire Jehová entre nosotros y juzgue, pues nos habéis hechos abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que ellos nos maten. Y yo leo este texto y me lleno de tristeza. La preocupación primera del pueblo fue perder el favor de Faraón.
no entendieron lo que Dios quería hacer. Y le reclamaron a Moisés porque los hizo abominables ante Faraón. Como iglesia tenemos el desafío de actuar de una manera que honre y glorifique el nombre de Dios. Hoy estamos en obediencia a las medidas gubernamentales, pero nuestro principal desafío sigue siendo honrar a Dios. No estamos dejando de ir a los auditorios en desobediencia a Dios, porque Dios nos mandó a congregarnos y en ese momento estamos congregados en torno a su palabra, no en torno a un auditorio. Nuestra pregunta en este momento no debe ser ¿cuándo se va a acabar esta crisis? Nuestra pregunta debe ser ¿cómo puedo honrar y exaltar el nombre de Dios en medio de esta situación? Ese debe ser el verdadero desafío. Pero un segundo aspecto que creo que el texto nos regala en cuanto a aquello en la que la iglesia está siendo probada, es entender que Dios no está comprometido con nuestro bienestar, sino con el cumplimiento de su propósito. Repito, Dios no está comprometido con nuestro bienestar, sino con el cumplimiento de su propósito. Por eso yo he insistido, podemos eventualmente ser contagiados por un virus que se está propagando por todos lados. Lo que no podemos es desconectarnos del propósito eterno. A la altura del capítulo 5, el versículo 22, Moisés tiene una inquietud como la que muchos cristianos tienen hoy. ¿Por qué la iglesia no es librada? Anoche leíamos la triste noticia de la muerte de 4 pastores en Estados Unidos como víctimas de este virus que se propaga de manera veloz en aquella nación. Mira lo que dice Moisés, capítulo 5, verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés se siente frustrado. Él esperaba que Dios interviniera colocando a la nación completamente al margen del juicio que estaba desatado sobre Egipto. Hay un juicio desatado sobre la humanidad, pero nosotros estamos aquí, hemos sido puestos aquí. No podemos pretender que esto no nos afecte indirectamente. Y esta es la pregunta, repito, que muchos se hacen hoy. ¿Por qué pasamos por esta aflicción? ¿Por qué los creyentes se enferman? ¿Por qué se contagian? ¿Por qué incluso algunos mueren? ¿Por qué los auditorios están cerrados? ¿Por qué no podemos reunirnos a adorar? ¿Por qué sufrimos las limitaciones económicas? ¿Por qué no libras a tu pueblo, Señor? Estamos esperando que, al igual que Moisés, Dios intervenga para que garantice el bienestar de la nación. Pero hoy el Señor nos recuerda que su compromiso no es con nuestro bienestar, es con el cumplimiento de su propósito. Y el desafío para la iglesia tiene que ver con entender lo que Dios está haciendo a través de ella, a través de la iglesia en medio de esta pandemia. La oración no es para que volvamos a la normalidad. Nuestra oración es para que podamos entender todo aquello que Dios quiere que la iglesia entienda y salga aprobada. Este es un tiempo de evaluación, de arrepentimiento, de súplica, de perdón a Dios. Este es el tiempo en el que el clamor no se debe centrar en que Dios normalice la situación, sino en que podamos ubicarnos en el centro de su propósito. Que esta pandemia nos lleve al secreto e identificar con claridad la iglesia que Dios quiere manifestar en medio de una humanidad que está bajo juicio. Un tercer aspecto en el que la iglesia está siendo probada, lo vemos a la altura del capítulo 8, el verso 21.
Dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, le dice Moisés a Faraón, he aquí que yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ellas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. El pueblo de Dios es probado siendo señal de redención. Repito, el pueblo de Dios es probado siendo señal de redención. Y regálame toda tu atención aquí, porque con esta quiero que terminemos. Pero hay un detalle aquí que me parece muy significativo. Dios le hace ver a Faraón y de paso a Israel que las plagas no afectarán a la nación del pacto. El énfasis no está en las plagas como tal, sino en el juicio. El pueblo está experimentando una prueba. El territorio egipcio donde habitaba Israel fue guardado y protegido de las plagas. Recuerda, Gosén era de Egipto, pero ahí habitaba Israel y el pueblo fue guardado. Cuando uno lee un texto como estos en medio de la situación actual, la primera cosa que uno quiere reclamar desde ese texto es inmunidad. Si Israel no sufrió nada en Gosén, nosotros no queremos sufrir nada en la iglesia. Y creo que no es el énfasis del texto aquí. Hay un detalle que me parece que estamos pasando por alto cuando hacemos una interpretación tan simplista de este episodio. Si observamos el verso 23, Dios le dice a Faraón a través de Moisés, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Qué señal? Que él pondría redención entre su pueblo y el suyo. La distinción entre un pueblo y el otro no era que en el uno caían plagas y en el otro no. La gran señal era la redención. La marca que nos distingue, por lo cual seremos probados, es la redención. Este era el acto por medio del cual un pariente redentor compraba algo que estaba perdido y él pagaba el precio para poseerlo. Si hay señal de redención sobre nosotros, eso significa que no estamos vendidos a una causa particular. No nos pertenecemos. Tenemos dueño. Hay señal de redención sobre nosotros. Le pertenecemos a Dios. ¿Por qué vivimos reclamando por nuestro bienestar si nuestro dueño decide qué hacer con nosotros? Lo realmente importante es que Él es el dueño, el Señor de nuestras vidas. Escúchame, iglesia, la señal no es inmunidad, la señal es redención. La señal es que ya no vivimos para nosotros, vivimos para los intereses de Él. Pero el otro detalle tiene que ver con las moscas mismas. Cuando uno lee este texto, uno centra su atención en que estos molestos insectos no invadieron la tierra de Gosén. Entonces nuestra conclusión sería que el virus no va a entrar a la iglesia como tal o a nuestros hogares. Pero quiero llamar tu atención sobre otro detalle que creo que pasamos por alto. El verso 24 dice, y Jehová lo hizo así. Vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre sus siervos, sobre todo Egipto. Y escucha, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y hay algo mucho más relevante que la ausencia de moscas, y es la ausencia de corrupción en el territorio donde habitaba Israel. Y yo quisiera que prestáramos atención a este detalle. Y quiero meterme, o mejor, quiero llamar tu atención sobre conductas que parecen sutiles,
pero que evidencian la señal de redención sobre nosotros y la ausencia de corrupción en medio del pueblo de Dios. Un pueblo que no se pertenece a sí mismo, sino que vive para los intereses del Rey. Cuando uno mira en medio de una pandemia como estas, conductas como la especulación de precios, el acaparamiento por parte de aquel que va a un supermercado, el aprovecharse de ayudas que por razón de tu condición no te corresponden, el salir, la tontería de salir de casa justificando cualquier excusa inexistente, el desacato a las medidas que ponen en riesgo a los demás. Estas son conductas aparentemente triviales, pero que evidencian la señal que está puesta sobre el pueblo de Dios, un pueblo que no se corrompe. No vivimos bajo la corrupción del miedo, vivimos en las manos seguras de aquel que nos ama, aquel que es nuestro dueño. Esta es una sociedad corrompida por tener. Esta es una sociedad que está preocupada porque no puede producir. Una sociedad que tiene su mirada puesta en la provisión, en la comunidad. Nosotros estamos en Gosén, el lugar de nuestra bendición. El pueblo de Dios entendió que no es posible negociar con el sistema. Mira, y quiero añadir esta última cosa a nuestra reflexión en esta noche. Israel entendió a través de Moisés, y creo que en esto también la iglesia está siendo probada. Estamos en medio de este sistema, pero no podemos negociar con él. Durante todo este proceso, Faraón nunca ablandó su corazón, pero sí cambió su estrategia. Le propuso a Moisés que adoraran en Egipto. Les propuso que salieran, pero no muy lejos. Les propuso que salieran, pero que dejaran los niños. Y finalmente les propuso que salieran, pero que dejaran los bienes y el ganado. Ante cada una de estas opciones, la respuesta de Moisés fue un rotundo no. Y aquí creo que está una de las más grandes pruebas que necesitamos superar en estos momentos. Creo que a la iglesia nos llegó el momento de vivir de acuerdo a lo que hemos proclamado, enseñado, gritado, predicado y creído. Nuestro compromiso con Dios y su propósito debe ser radical. No debemos pretender seguir con un pie en Egipto y con otro en el reino. Hay que asumir distancia. Pero otra vez, no es un punto geográfico. No es como lo entendió la iglesia medieval, que se fueron a las montañas y crearon los monasterios y se retiraron de las sociedades. La distancia es de criterio, de visión, de convicciones, de manera de pensar. Llegó el momento de entender que al enemigo no le interesa que nuestros hijos nazcan en la iglesia mientras sigan siendo formados por el mundo. No te preocupes simplemente por llevar a tus hijos a la iglesia. Preocúpate porque nazcan de nuevo y se inserten en el propósito eterno. Debemos centrar nuestra atención en entregar la posta a las nuevas generaciones. Recordemos que el juicio sobre Egipto básicamente cercenó a toda una generación. Este debe ser uno de los principales propósitos de este aislamiento. No centremos nuestra preocupación en que haya, en lo que hay o no hay en la nevera o en la alacena. No permitamos que nuestra mentalidad se corrompa, llenando nuestra mente de lo que el mundo está lleno. Aprovechemos este tiempo para poner sobre las nuevas generaciones el legado que Dios en Cristo Jesús nos ha dado. Fortalezcamos nuestra confianza y hicemos la señal de redención que ha sido puesta sobre nosotros. 4 cosas en las que como iglesia estamos siendo probados. Estamos siendo probados en el desafío de vivir para agradar a Dios y no al sistema. Estamos siendo probados para que entendamos que el compromiso de Dios no es nuestro bienestar, sino el cumplimiento de su propósito.
Estamos siendo probados para que entendamos que la señal entre nosotros y el mundo es la señal de la redención. Y estamos siendo probados también para entender que no podemos negociar con el sistema. ¿Cómo orar en medio de esta situación? Porque es interesante. El rey de Nínive nos regala una de las estrategias que podemos usar en medio de una pandemia, y es el arrepentimiento masivo, el arrepentimiento de corazón. ¿Cómo orar en medio de esta situación? Sigamos orando por la protección de Dios. Dios protegió a su pueblo en Egipto, pero esto va a sonar para algunos quizás un poco, qué sé yo, de pronto fatalista o hasta blasfemo. Pero no ores para que el contagio se detenga. No ores para que el virus sea eliminado. Oremos para que los gobernantes y la sociedad entera vuelvan sus ojos a Dios. Oremos para que nosotros como iglesia podamos arrepentirnos de todo corazón, para que ahí sí vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. La noche que el heridor pasó, Israel no oró para que el heridor detuviera su mano aquella noche. Israel se refugió bajo la protección de la sangre del Cordero, celebró la Pascua y se preparó para moverse de acuerdo al propósito de Dios. Esta debe ser la oración y la acción de la iglesia. Protegernos bajo la sangre preciosa del Cordero, izar la señal de redención, celebrar la Pascua y prepararnos para movernos de acuerdo al propósito divino. Esta es la oración de una iglesia que entiende que está siendo probada. Que Dios, por medio de la Escritura, alumbre la mente de los gobernantes del mundo entero y de la sociedad en general, y que puedan escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. El mundo está siendo juzgado, pero nosotros como iglesia estamos siendo probados. Señor, ayúdanos. Por un lado, a hacer la señal de redención que el mundo pueda reconocer. Ayúdanos, Señor, a entender en qué dimensiones estamos siendo probados, para que podamos responder al diseño en el que hemos sido establecidos. Gracias, Señor, que en medio de esta pandemia podamos, Señor, focalizar nuestro esfuerzo en pasar la posta a las nuevas generaciones y garantizar que nuestras generaciones no se perderán, sino que avanzarán al cumplimiento de tu propósito. Gracias, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, en Cristo Jesús. Amén.